¿Quieres darle a tu iPhone una función que Apple todavía no quiere traer a iOS? En este video te enseño cómo activar un modo de pantalla flotante para las aplicaciones para que tengas una manera más pro de utilizar tu teléfono. Así que comencemos. Antes de empezar, para este método necesitas utilizar ya sea AllStore o SideStore para instalar una de estas tiendas alternas. Esto significa que necesitas una computadora para poder instalar la aplicación que estaremos utilizando en este tutorial. Ya aquí en el canal tengo tutoriales de cómo instalar AllStore o SideStore, así que asegúrate de ver uno de estos tutoriales para que ya tengas esto ya instalado en tu dispositivo y puedas seguir este tutorial. Cabe la pena mencionar que en este video estaré mostrando cómo se activa este método de multitarea desde el sistema de AllStore por si quieres instalar este método en vez de la alternativa de SideStore. Comencemos este tutorial enseñándote cómo puedes descargar la aplicación que nos estará habilitando esta función de pantallas flotantes, y es una llamada Live Container. Te estaré dejando el enlace para poder descargar esta versión. Estaremos utilizando la versión 3.5.1. En el futuro puede ser que aparezcan nuevas opciones. Puedes ir aquí a la página principal de lanzamiento de esta aplicación, pero vamos a utilizar la versión 3.5.1. Simplemente te deslizas un poco hasta la parte inferior, donde encontramos la parte de livecontainer.ipa. Este sería el archivo .ipa que estaremos descargando para poder habilitar esta función. Una vez tengamos la aplicación descargada, vamos a la aplicación de AllStore y tocamos el botón de más para poder buscar esa aplicación que descargamos. Asegúrate de saber exactamente en cuál carpeta se descargó. En mi caso fue la parte de descarga de iCloud Drive. Simplemente aquí toco la aplicación para poder instalarla. Le damos aquí a la parte de Keep App Extensions. Asegúrate de activar esa función y de no brincar esta parte. Luego de esperar unos segundos, pues ya la aplicación estará instalada. Asegúrate de utilizar, si estás utilizando AllStore en este tutorial, que tengas el teléfono conectado a tu computadora con un cable, o que entonces lo tengas conectado directamente con Wi-Fi para que puedas seguir este tutorial. Una vez tengas la aplicación ya instalada en AllStore, vamos ahora a dejar el dedo apretado para poder abrirla e ir directamente aquí. Y antes de comenzar a utilizarla, vamos a apretar el botoncito de configuración en la parte inferior y vamos ahora a darle a la parte de importar certificado desde AllStore, y eso nos llevará directamente a AllStore, y aquí tendremos que crear una contraseña para ese certificado que estaremos llevando directamente a Live Container. Aquí puedes poner lo que sea. Yo simplemente voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, esto simplemente es para que se comunique una aplicación con la otra. Y ahora simplemente le damos al botón de Patch AllStore y ahora se estará como verificando esta aplicación para que funcione directamente con AllStore. Le damos otra vez a la parte de Keep App Extension para que esto funcione sin ningún problema, y una vez entonces se reverifique esta aplicación, pues ya tendremos esto activado en nuestro dispositivo. Vas a poder ver que la aplicación se estará cerrando y abriendo otra vez como si se estuviese actualizando para poder validar esta instalación. Y ahora pues cuando vayamos directamente a Live Container, pues ya estará la parte de que ya ha sido activado. Dice que si lo quieres hacer otra vez, no te preocupes, ya entonces esto está activado y funcional. Y ahora tendremos que ir a la parte de aplicaciones, donde estaremos instalando las aplicaciones que queremos utilizar con este modo de multitarea o de pantalla flotante. Esta función es algo también sumamente útil para poder evadir el límite de 3 aplicaciones que nos tiene AllStore, así que puedes utilizar este sistema para poder instalar más de las 3 aplicaciones que AllStore o SideStore te permite instalar. Y de la misma manera que lo hacemos con AllStore, vamos aquí a tocar el botón de instalar un archivo .ipa, y aquí pues obviamente pues tienes que asegurarte de seguir, de encontrar esa carpeta donde tienes las aplicaciones que quieras instalar en este servicio. Simplemente, como esto es una simplemente demostración, voy a instalar aquí algunas para que puedas ver cómo es esta parte de instalar aplicaciones. Obviamente estaré instalando otra, pero nosotros estaré mostrando en esta parte tutorial para que sea un poquito más rápido. Esto simplemente es para que veas cómo se instala una aplicación directamente en Live Container. Una vez ya tengas varias aplicaciones instaladas para que puedas disfrutar de este modo de pantalla flotante o de multitarea en esta aplicación, vamos ahora a comenzar a activar esta función dependiendo de cada aplicación, y para eso dejamos el dedo apretado en esa aplicación que quieres activarle este modo de multitarea. Seleccionamos la parte de configuración y vamos ahora a convertirla en una aplicación compartida. Ese es el nombre en el cual pues entonces se llama este sistema aquí en esta aplicación, y eso podemos hacerlo para prácticamente todas las aplicaciones. Le damos aquí a configurar
configuración y lo convertimos en una aplicación compartida, y ahora cuando abramos la aplicación pues entonces nos estará permitiendo activarla en este modo de multitarea. Déjame ahora activarlo, tienes que dejar el dedo apretado para entonces activar la parte de multitarea, y como puedes ver ahora tengo esta aplicación flotante directamente aquí encima de la aplicación que tengo. Incluso puedo tocar aquí en la parte superior y cambiar el tamaño, si lo quiero poner un poquito más grande, un poquito más pequeña. Incluso puedo activar el modo de pantalla flotante para poder llevármela y salir de esta aplicación, y como quiera tener acceso aquí a la misma para poder seguir visualizando eso que estoy viendo en la aplicación. Desafortunadamente no puedes interactuar directamente con la misma, pero si estás verificando alguna nota o algún tipo de información, pues vas a poder seguir interactuando con esa aplicación fuera de Live Container. Pero una vez estés aquí, pues puedes interactuar con esta aplicación, puedes cerrarla, puedes entonces abrir otra aplicación. Digamos que quiero abrir esta de MyFitnessPal, y pueden ver que puedo entonces utilizarla, y pues vamos a decirle a permitir esta parte para que podamos seguir saliendo de esta parte. Queremos hacer eso, y ahora activamos esta parte del modo de pantalla flotante, y ahora puedo seguir verificando lo que estoy haciendo en esta aplicación mientras estoy utilizando otra cosa. Y esto será, en mi opinión, bastante interesante para, por ejemplo, si estás viendo un reel. Vamos ahora a la parte de Instagram para abrirla en este modo de multitarea. Digamos que estás en la parte de reel y ustedes saben que no te puedes salir mientras estás viendo ese reel, pero vamos aquí a activarlo, el modo de pantalla flotante, y ahora me puedo salir de la aplicación y va a estar pausando, pero sin duda alguna puedo entonces revisitar aquí en esta parte para poder seguir viendo exactamente lo que está pasando en esa aplicación. Una vez más, este modo no es lo que muchas personas quisieran que funcionara, este sistema de pantalla flotante, pero sin duda alguna es una alternativa y una evidencia de que Apple pues puede hacer una alternativa como esta para poder tener esta parte de múltiples pantallas directamente aquí. Vamos a probar si te puede tener múltiples pantallas, y en efecto puedes tener múltiples aplicaciones para poder utilizar las dos a la vez directamente en esta aplicación. Así que si por lo menos puedes instalar esa aplicación que tú quieras directamente dentro de Live Container, pues de esa manera sí puedes disfrutar de, por ejemplo, un video de Instagram mientras estás haciendo otra cosa en otra aplicación. Puedes ahora disfrutar de esa función directamente aquí. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Parece que más pequeño de uno no lo puedes hacer, lo puedes hacer quizás un poquito más grande, eso sí lo puedes hacer, pero más pequeño para que puedas ver quizás dos aplicaciones pues es un poco complicado. Sin embargo, donde puede ser un poco más útil este sistema sería abriendo cada aplicación que quieras utilizar. Vamos aquí a seleccionar Instagram para que veamos un ejemplo. Vamos aquí a abrir MyFitnessPal. Una vez más, estos son ejemplos, y entonces rotas el teléfono en modo horizontal. Pues aquí quizás es un poquito más útil porque puedes tener, como que dice, dos ventanas de la aplicación. Puedes aquí verificar lo que está pasando con tu nutrición en esta aplicación mientras estás viendo entonces aquí un poquito de Instagram, los videos, las fotos, lo que sea que estés encontrando, pues puedes aquí tenerlo directamente en este modo de multipantalla para que le saques el máximo directamente a tu teléfono. Y bueno, con esa demostración puedes ver que en efecto este sistema de multipantalla puede funcionar sin ningún problema en un iPhone. Es cuestión de que Apple lo habilite y que pueda traernos esta función finalmente, que lleva ya por muchísimo tiempo directamente en los teléfonos de Android. Ya veremos qué estará pasando en el futuro, pero sin duda alguna con esta alternativa vas a poder hacerlo hoy antes de que Apple lo habilite de forma oficial en su sistema operativo. Si tienes alguna duda o pregunta de este tutorial, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.